Tal saludo cordiales tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestra primera unidad número uno correspondiente a nuestro curso Informática Educativa. Por acá les saluda cordialmente su profesor y tutor de este curso, profesor Sami Arrocha. En esta primera unidad vamos a hablar algunos puntos importantes o algunos puntos esenciales en cuanto a la parte que tiene que ver con conceptos básicos de la información. Por eso es importante que entendamos un poquito la importancia de la informática o la tecnología en cuanto a la formación de este siglo XXI. Por eso vamos a analizar un poquito en esta unidad algunas herramientas como las redes, dominios, navegadores, buscadores, para poder desarrollar habilidades en cuanto a la búsqueda de la información que nosotros necesitamos. Así que hablemos un poquito rápidamente de información digital. Cuando hablamos de información digital, nos referimos más que nada es a esa red de cómputo que hoy por hoy se conoce como red de datos, red de comunicaciones, que en sí es un sistema diseñado específicamente para intercambiar información o para intercambiar datos en cuanto a esa red que día a día nosotros utilizamos y podemos navegar, podemos obtener información, podemos obtener toda esa gama de artículos e imágenes que nosotros necesitamos en el proceso educativo. Por eso es que es importante que entendamos que ese sistema, un sistema de datos está compuesto por varias computadoras que están conectadas entre sí y que también podemos conocerlo como ese conjunto de programas que mediante técnicas de intercambio podemos nosotros transferir información, podemos nosotros adquirir, cambiar, intercambiar y sobre todo poder adquirir ese conocimiento significativo que nosotros estamos necesitando en cuanto a esa base de esa información digital tan importante. Por otro lado, es muy importante que tengamos en cuenta que hoy por hoy hablar de componentes computarizados de una red, más que nada es esa secuencia numérica, esa parte, esa dirección IP que siempre nosotros necesitamos en cuanto a los nodos. Por eso es que cuando hablamos de nodos, los nodos se clasifican en dos grandes eh, 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 muy importantes. En este caso hablamos de los hosts, que son nodos anfitriones, que incluye lo que tiene que ver con las computadoras que generan los mensajes que fluyen a través de la red. Y por otro lado, hablamos de los nodos de comunicación, que son aquellos que se encargan más que nada es de dirigir esa información, de llevar ese mensaje que llegue de la forma correcta o de la forma más que nada acertada. Toda esta parte de esta información lo vamos a ampliar en cuanto, y van a ver ustedes que en la lectura de la unidad está un poco más a profundidad y en la clase vamos nosotros a detallar y a explicar claramente esa relación que se tiene en cuanto a los nodos, en cuanto a la parte de la computación que nos permite entender claramente cuál es cada una de las funciones. Es por eso que luego haber hablado del nodo anfitrión, es importante entender que dentro una característica del nodo de anfitrión es que se puede desempeñar como un cliente o como un servidor. Si hablamos de un servidor, que es server en inglés, podemos entender que es una computadora que contiene muchos programas, que contiene muchos archivos, que contiene muchos periféricos que pueden ser utilizados a través de los nodos. Eso quiere decir que puede ser transformada esa información y que al final va a ofrecer una gama de servicios para garantizar un buen desempeño, un buen rendimiento en cuanto a la información. Entonces, en ese punto, también, después de entender el servidor, lo que hace, la función como tal, es entender también que un cliente, por lo general, la computadora utiliza a un usuario. Todos sabemos que para poder nosotros tener una cuenta necesitamos tener un usuario, que esto lo que hace es aprovechar los servicios disponibles en la red. Esto lo que hace es que el servidor únicamente entre cuando lo necesita en el momento específico y que por lo general cuando nosotros diseñamos ese usuario vamos a tener acceso a una gama de herramientas de información que puede ser gratuita, por otro lado, que se pueden pagar para poder utilizarla de una a otra forma.
Por otro lado, también existen clientes con capacidad de memoria limitada y esto va a depender más que nada del servidor del computador. Algunas, por la capacidad de la memoria, vamos entonces a ejecutar algunos programas, va a poder almacenar la información necesaria. Es más, lo podemos ver nosotros a partir de nuestros teléfonos, que cada teléfono tiene una capacidad limitada en cuanto al producto que usted adquirió. Si de repente yo adquirí un teléfono solamente con 8 de memoria RAM, por lo general yo voy a entender que no voy a tener esa capacidad. Si me gusta tomar demasiadas fotos, me gusta archivar algunos documentos, guardar algunos documentos, voy a tener que irme entonces a un servidor, a una herramienta externa como Google Drive o otra herramienta externa y poder guardar cierta información. Y así nosotros también sabemos que el Drive tiene un límite, después de allí gratuito, usted tendría que pagar entonces para poder gestionar, para poder guardar toda esa información que usted necesita. Entonces, un cliente más que nada ejecuta programas, despliega imágenes, gestiona la interfaz y grafica utilizando su propio procesador en cuanto a hablar de las computadoras y hablar de los programas. Pero esto va a depender mucho que el servidor es el que nos va a permitir a nosotros poder recuperar, poder almacenar ciertos archivos, ejecutar, que quiero, que no quiero, poder imprimir. Esto nos lo va a permitir ese servidor como tal. Por otro lado, es muy importante que hablemos un poquito o conozcamos un poco que los nodos, más que nada dentro de los dispositivos computarizados, nos permiten controlar esa parte del tráfico de la información, que es de ahí donde viene entonces, nos permite entonces estar anuente y se nos envía un mensaje que nos dice, por ejemplo, si nos llega un correo con una dirección no conocida, nos permite, nos envía ese anuncio de que, bueno, este mensaje o este archivo, desea usted realmente abrir este archivo que es desconocido. Entonces, todo eso nos permite a nosotros tener ese conocimiento a partir del intercambio de datos entre las redes, entre los programas. Usted puede desarrollar técnicas que van a facilitar la interconexión de redes, conocidas como el Internet, en este aspecto. En cuanto a la parte técnica, es importante entender entonces que el Internet es un conjunto de elementos tecnológicos que permiten enlazar redes de diferentes tipos. De una manera más sencilla, los datos localizados en una red pueden ser transportados a otra, podemos comunicarnos y ya ustedes de una otra forma conocemos todas las bondades del Internet. En cuanto a la interconexión de redes, esto ha hecho posible de que los fabricantes de hardware como los de software puedan adoptar estándares industriales y hoy por hoy poder conocer un poquito o tener esa visión bien clara de todas las redes, de toda la información que existe a través del Internet, que de una u otra forma nos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje como docente, porque estamos hablando como docente en este aspecto de que nos estamos formando para poder ver qué tengo a mano, qué puedo hacer, dónde puedo adquirir lo que necesito para poder tener ese conocimiento importante en cuanto a lo que a lo que el chico necesita. Entonces, en la actualidad es importante entender la interconexión mundial de las redes. Hoy por hoy, bien lo podemos entender nosotros, hoy por hoy yo no necesito poder viajar para de repente ver un familiar que está en otro país, está en otro continente, hoy por hoy a través del Internet, a través de la innovación, de todos los cambios que se han dado en la década del siglo XXI, yo puedo comunicarme con un familiar o un pariente que está en otro continente, en otro país, puedo verlo por una videollamada. Entonces, todo esto es parte de esa interconexión de las redes, de ese papel del Internet que nos permite hoy en día poder utilizarlo en todos los escenarios. Esto tiene que ver con la parte tecnológica, esto tiene que ver con la parte de la innovación, las escuelas, las empresas, las universidades, de una u otra forma poder aprovechar todas las bondades que existen en cuanto a ese proceso. En cuanto al concepto de redes, es muy importante que entendamos a veces la llamada red de datos o red de comunicaciones es un sistema especialmente diseñado para intercambiar datos, para intercambiar información y consta de varias computadoras, varios periféricos conectados entre sí, que al final lo que hace es
robustecer ese grupo de programas que mediante la técnica de intercambio se pueda llevar la información necesaria, los mensajes, y se pueda entonces tener esa gran cantidad de datos entre la interconexión y poder entonces tener mejores resultados. En cuanto a los dominios, todos sabemos que esa parte de IP o IP, identificado plenamente cada nodo de Internet. Sin embargo, sabemos nosotros que estas direcciones suelen estar asociadas siempre a nombres que resultan más fáciles de entender y recordar por los usuarios. Por ejemplo, muchas veces cuando utilizamos algunas herramientas que utilizan dominios, diseñamos una página web, diseñamos un blog, colocamos o se resalta más del trabajo que yo he hecho y siempre va a llevar entonces ese dominio que va a ir acompañado. Entonces, por ejemplo, aquí les presentaba uno que tiene que ver, por ejemplo, serpiente.dgsk y .una y .mx, donde la serpiente es el nombre del servidor como tal dentro de una red universitaria. Y por acá, cuando hablamos de www.bbc.co.uk, que corresponde al portal web como tal. Entonces, son dos cositas que tenemos que conocer de, y ya muchas veces nos sucede, nos pasa, nos comparten una página y queremos buscar una información, pero si realmente ese servidor no está escrito de la forma correcta o ese portal o ese servidor dentro de un portal web, no damos con la dirección de lo que nosotros estamos solicitando. En cuanto a las aplicaciones de Internet, la capacidad existente hoy en día en el siglo XXI de transferir datos con extrema rapidez, esto permite actualizar los archivos compartidos, la información, acceder a noticias instantáneas, a las redes sociales, resultados de las noticias, deporte, compra y venta, bienes. O sea, es una gama de información, de provecho, de herramientas que nos ofrece el Internet hoy en el siglo XXI y no podemos vivir desfasados. Ah, no es que a mí la tecnología no me gusta. No es tanto que la tecnología no me guste con ese paradigma, simplemente es entender que como docente del siglo XXI, aunque no me guste, yo necesito desarrollar hoy en día, porque nuestros chicos hoy en día son muy tecnológicos, desde la parte cognitiva, les atrae, les llama la atención. Necesitamos entender entonces todo eso que complementa la informática, la tecnología del siglo XXI y poder llevar un aprendizaje significativo a nuestros estudiantes. En cuanto a los navegadores que bien mencionábamos, por ejemplo, la World Wide Web, www o simplemente la web, es un servicio de distribución y búsqueda de hipertextos y archivos que utiliza más que nada la infraestructura a partir de la comunicación de datos del Internet, y todos esos documentos, todos esos archivos, todos esos componentes se encuentran alojados en diferentes computadoras Internet, conocido como lo que es los servidores web en cuanto a ese aspecto. Un buscador más que nada es un motor de búsqueda, es un software diseñado para localizar datos, para buscar un documento, un archivo, un libro, un artículo, y más que nada es un motor de búsqueda que ha evolucionado hoy en día, que usted, por ejemplo, si va al buscador Google, usted coloca lo que usted quiere y ahí le van a aparecer mucha información de lo que usted necesita de una forma específica o contenido a partir de la web como tal. Entonces, hoy por hoy en el siglo XXI, la computación moderna, los primeros, desde 1931 para acá, el ingeniero Vannerbus, para allá por los años 1890, 1874, desarrolló un poquito la parte de un analizador en cuanto a la parte tecnológica. Este analizador lo que hacía más que nada era resolvía ecuaciones diferenciales en segundo grado, más que nada iba enfocado a la parte de la matemática. Entonces, por eso que les decía al inicio, no es entender que hoy por hoy la informática, la tecnología recientemente siempre ha existido, siempre ha estado, pero a veces lo que queda un poquito es que no nos sentimos como con temor, con miedo en cuanto al desarrollo de lo que nosotros buscamos. Hablemos ahora un poquito acerca de esa generación en cuanto, por allá, a los años 1960, cuando aparece la primera computadora basada más que nada en transistores. En ese entonces se utilizaba la PDP-1, que era desarrollada más que nada por Digital Equipment Corporation, que era el uso de transistores en lugar de bulbo. Ahí más que nada era la parte de la creación de computadoras más pequeñas y accesibles, marcando una segunda generación. Cuando vamos a la tercera generación, por allá por el 1964, ahí vemos la IBM,
que introdujo ya los circuitos integrados de sus computadoras con el modelo 360. Un año después, Digital Equipment Corporation lanzó la PDP-8, que era una mini computadora, la cual se vendieron en más de 50,000 unidades. Y vamos a ir viendo cómo ha sido esa transición de una generación a otra, de un cambio a otro, de un año a otro, y podemos entender y comprender que se han marcado hitos en cuanto a la tecnología y hoy por hoy no es la excepción en cuanto al siglo XXI. En la cuarta generación ya se impulsa un poquito más el desarrollo de un microprocesador en cuanto a la parte de la fabricación de las computadoras. Para allá en el año de 1976 se marca entonces ya la cuarta generación, que se habla un poquito ya de Steve Jobs, quienes tras vender su auto y una calculadora científica por $1,300 construyeron entonces una microcomputadora sencilla y que al mismo tiempo se podía grabar algunos aspectos de esa generación. Entonces, todo este recorrido que nosotros hemos ampliado es parte de esa introducción a esta unidad número 1 que vamos a ver y vamos a poder entender, comprender, analizar desde las generaciones del inicio, un poquito de historia de la computación, de la informática. Vamos a hablar un poquito acerca de los muy conocidos buscadores que existen hoy en día y sobre todo el papel del Internet, la función que hace el Internet hoy en día en la actualidad. Entonces, sin más, los invito entonces que disfrutemos el recorrido de esta unidad y nos vemos próximamente en nuestra unidad número 2 de este curso. Saludos cordiales.